Presenta Cascada, agua pura, agua nuestra, 23 11 11 11. Presenta Dedicar, servicio de acompañantes para su plan familiar e individual. Llámanos al 2900 1757. Y Gerardo, se nos llenó de televidentes empáticos a partir de ahora, ¿no? Sí, realmente, porque hay mucha gente, creo que se calcula en unas 30.000 las personas afectadas por esta modificación, según la edad que tenías, sencillamente. Y también es importante saber que se votó en el directorio del Banco de Previsión Social por unanimidad un proyecto de reforma de esta ley, una propuesta para modificar la ley 16.703 en su artículo 27, de forma que parcialmente pueda al menos compensar a los denominados cincuentones. Ramón Ruiz es el director en representación de los trabajadores del BPS. ¿Cómo anda? Bienvenido. Bueno, un gusto estar en el programa. Muchas gracias. Usted fue quien lo presentó. Sí, en realidad quiero precisar lo siguiente. En marzo del 2012, sí, la representación de los trabajadores, en medio del Diálogo Nacional de Seguridad Social que se estaba procesando, presentó esta iniciativa. Lamentablemente no prosperó. Nosotros vemos que hoy varios actores están planteando la modificación del artículo 27 y bueno, lo que hicimos el otro día en el directorio es decir, bueno, el directorio ya lo había enviado al Poder Ejecutivo por unanimidad del directorio. Bueno, entonces si había unanimidad, lo que planteamos el miércoles pasado fue, ¿es posible enviárselo nuevamente y decirle, bueno señores, hoy que se está hablando tanto de la modificación del artículo 27, nosotros ya habíamos presentado una iniciativa en marzo del 2012, la volvemos a plantear para que se modifique, porque estamos de acuerdo con que es injusto que a una persona le tomen hasta 5.000 pesos para el cálculo de la jubilación cuando esa persona de repente aportó por más dinero. Entonces, claro, lo que dice el artículo 27 en realidad es, topea, digamos, en todos los casos, se liquida hasta 5.000 pesos, o sea, se tiene en cuenta hasta 5.000 pesos para el cálculo de la jubilación. En este caso lo que estamos haciendo es habilitando con esta modificación de que se tenga en cuenta todo lo que aportó el trabajador anterior al 96 por encima de 5.000 pesos. O sea, que se le tenga en cuenta el ingreso real que tuvo y no solamente hasta 5.000 pesos. Bien. ¿Y hubo que llegar hasta acá para eso? Bueno, nosotros, la representación de los trabajadores, el movimiento sindical, inclusive la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas, siempre hemos planteado, desde el año 96 hemos venido planteando, de que esta generación iba a tener un perjuicio muy importante. Exacto. Dijimos que en el 96 ya la ley se aprobó a fines del 95 en el Parlamento, en diciembre. Esa ley dijo, bueno, a partir del 1 de abril empieza a aplicarse la ley de la SAFAP. Bien. En abril, a un mes de abril, el 1 de mayo de 1996, los trabajadores en la tribuna del 1 de mayo dijimos, esta ley va a ser perjudicial para los trabajadores y la primera generación se va a ver perjudicada. Lo fuimos denunciando año tras año, hemos estado estos 20 años casi en soledad con los jubilados planteándolo, todo el mundo diciendo que éramos trasnochados, que era un tema ideológico lo nuestro, que lo planteamos porque discrepábamos con la ley, porque teníamos diferencia con esa ley, que por eso decíamos lo que decíamos. Y bueno, pero hoy ya nadie puede negar que hay un perjuicio muy importante. Y yo digo, si damos por bueno el dato que las AFAP han hecho público de que son más de 30.000, ya eso alcanza para tratar de buscar una solución al tema, ¿no? Ayer los veíamos en el acto del 1 de mayo. Yo comentaba que había cartelería, estaban claramente diferenciados porque tenían paraguas. En esos paraguas habían puesto carteles, hablaban de los cincuentones, Banco de Previsión Social, una serie de pancartas importantes colocadas en fila, detrás de la parte donde estaba la gente sentada en las sillas. Se hicieron notar, también desde los discursos, ¿verdad? Porque ayer hubo 2 oradores y en esos 2 oradores también se habló de este tema. También se habló del trabajo de ustedes, o de usted en este caso, que es hoy el representante de los trabajadores. Y si yo le digo, pero marche preso... Bueno, nosotros decimos que producto de que ha pasado durante mucho tiempo, en todos estos 20 años, nosotros nos hemos tratado de capacitar, de formar y de tener más elementos. Hoy podemos decir, a 20 años de la ley,
que en este caso el sistema fracasó, pero además tenemos que decir que para el resto también va a haber dificultades. Nosotros en este trabajo que presentamos el 8 de abril, a 20 años de la ley de la SAFAP, sí, hacemos una serie de consideraciones, hacemos un análisis de lo que fue esta norma que reformó la seguridad social en el país. Y lo que estamos planteando ahí es que, bueno, a 20 años de esa reforma, lo que tenemos como resultado es que es un gran negocio para el sector privado. Ajá. Acá el sector privado se lleva por año 100 millones de dólares por concepto de comisión y la mayoría de ese dinero, el administrador de la AFAP. las administradoras de ahorro previsional, que son las AFAP. Hay una que es del Estado, ¿verdad? Las tres son privadas. Sus accionistas son los tres bancos públicos, que es un matiz, pero no es semántico, porque no es lo mismo que los bancos que están atrás de las AFAP sean privados a que sean del Estado. Tiene su importancia. Ahora, te decía que es un gran negocio para ellos porque la mayor parte de esos 100 millones de dólares son ganancia. Por otro lado, para el Estado es muy caro, y cuando hablamos del Estado hablamos de todos los ciudadanos, porque resulta que pierde el BPS recaudar, le entrega parte de la recaudación o resigna parte de la recaudación para la SAFAP. Cuando el Estado necesita dinero, le pide prestado a la SAFAP el dinero que antes era del Estado y por eso paga intereses. Con esos intereses rentabiliza buena parte del fondo de los trabajadores, o sea que el Estado es el que rentabiliza. Cuando hablamos de que las AFAP logran una rentabilidad importante, la mayor parte de esa rentabilidad la financia el Estado. Y por otro lado, cuando llega el momento de la jubilación, el Banco de Seguro del Estado está perdiendo dinero, lo dijo el jueves pasado el representante del Banco de Seguro del Estado, diciendo que lo que le entrega, el fondo que le entrega la AFAP para pagar las jubilaciones no alcanza para pagarle después a los jubilados, y eso es un problema. Las aseguradoras privadas se retiraron del mercado porque no les sirve el negocio y quedó el Banco de Seguro del Estado perdiendo. ¿Qué quiere decir esto? Ganan los privados, pierde el Estado y se perjudican los trabajadores. Por lo tanto, el Banco de Seguros pierde porque está pagando las primeras jubilaciones que son las que ahorraron menos. Y va a perder más cuando sean más jubilados, porque hoy tiene muy pocos jubilados y sin embargo está perdiendo. Cuando sean más los jubilados y sean más las obligaciones que tenga el Banco de Seguro, va a perder más. Y hay una preocupación muy importante en el Banco de Seguro. ¿Pero por qué va a perder más y no menos? Porque al haber más capital, más volumen, supongo que las pólizas serán más convenientes. Muy buena la pregunta. Porque estamos frente a un sistema de capitalización individual, de ahorro previsional, donde los trabajadores durante toda su vida ahorran en la administradora de fondos previsionales. Y la administradora es la que administra ese fondo. Cuando llega el momento de la jubilación... Paga el seguro. Paga el seguro. Entonces, las administradoras le envían el capital del trabajador más la rentabilidad y la aseguradora tiene que pagar la jubilación. Como la aseguradora recibe todo ese capital, tiene que invertirlo. La moneda en que invierte esa aseguradora es en UI, porque es la moneda que más le puede dar un rendimiento. Unidades indexadas. La unidad indexada aumenta por el IPC. Bien. Bueno, se mantienen los fondos de pensiones. Pero ¿qué ocurre? Las obligaciones que adquiere el Banco de Seguro del Estado es en UR, porque las jubilaciones se ajustan por UR. Unidades reajustables. Unidades reajustables. Por lo tanto, gracias por la ayuda. Porque usted la tiene clarita, pero acá hay una cantidad de personas que la vamos llevando y la vamos aprendiendo. Por supuesto. Y la unidad reajustable está aumentando más que lo que aumenta el IPC. Entonces hay un descalce entre la posibilidad de invertir y las posibilidades de pagar las obligaciones que el Banco de Seguro adquiere con los clientes que son beneficiarios de la Seguridad Social de la SAFAP. Bien, ustedes trajeron acá, nos trajo usted y agradecemos mucho a Ramón Ruiz, el documento que se generó en este encuentro del PIT-CNT y los trabajadores a 20 años del régimen de ahorro individual. Y en el capítulo octavo, de las reflexiones finales dice que los problemas de la seguridad social no se explican exclusivamente por la privatización y el lucro, y eso es lo que más me preocupa, ni se corrigen solamente eliminando las AFAP. O sea que si salimos de las AFAP, aún así no tenemos solución. No, lo que quiere decir es esa primera conclusión que sacamos en el informe.
es que aún eliminando las AFAP van a persistir dentro del sistema otros problemas que hay. Por ejemplo, la tasa de reemplazo que se le paga a los jubilados es de un 50%, es una de las más bajas del mundo. Por ejemplo, las jubilaciones mínimas que existen hoy, que son de un poco menos de 9.000 pesos, son insuficientes y hay que solucionarlas. Y esos temas no se solucionan eliminando las AFAP. Bien. Esos temas van a persistir. Y hay una cantidad de prestaciones que el BPS brinda que habría que ampliarlas para más gente, o sea, ampliar la cobertura y mejorar la calidad de esas prestaciones. Eliminando las AFAP, hay mucho trabajo por hacer todavía para mejorar la seguridad social. Lo que pasa, Ruiz, que justamente las AFAP se crearon porque el régimen era insustentable, como en todas partes del mundo desarrollado, por lo menos. Al vivir más tiempo la gente cobra jubilación durante más años. Y en el caso del Uruguay, como en otros países con perfil demográfico de país desarrollado, la tasa de reposiciones de poblaciones tiende a ser negativa. Por lo tanto, íbamos, y bueno, por lo que dice no está solucionado el tema, íbamos derecho al precipicio. Cada vez aportan menos y los jubilados cada vez cobran más porque viven más años. Yo creo que en el 96 llegamos a una situación donde el BPS estaba muy deteriorado en cuanto a su imagen. Hubo muchos años donde el BPS se utilizó como un, digamos, club político, donde a cambio de jubilaciones, a cambio de votos, se otorgaban con una tarjeta de algún diputado o algún senador, se otorgaban prestaciones que no estaban financiadas con el aporte de los trabajadores. Muchos recibieron esas prestaciones sin haber contribuido a la seguridad social. Y eso hizo que el Banco de Previsión Social tuviera dificultades económicas financieras y necesitara una asistencia muy importante. No hubo una administración y una gestión responsable anterior al 96. Eso justificó la privatización de los fondos. Resulta que el BPS a partir del 96 tiene menos recaudación porque tiene que mandar 90 millones de dólares por mes a las AFAP, pero hasta hace unos años había logrado un equilibrio económico financiero, pagando más prestaciones, mejores prestaciones y sin tener los 90 millones de dólares por mes. En este último año hubo un déficit que aumentó, producto de los problemas que tenemos en el mercado de trabajo, no producto del envejecimiento. Ahora digo, ¿cómo es posible de que recaudando menos, pagando más prestaciones y mejores prestaciones, logremos un equilibrio con un déficit que es razonable para la situación que tenemos hoy en el país y esto no se, digamos, y el BPS no colapsó como estaban diciendo? Y hoy resulta que la solución mágica... No colapsó porque es asistido por rentas generales. Sí, hoy tiene una asistencia de un 0,7 del Producto Bruto Interno, cuando en la crisis del 2001 tenía una asistencia de más de 4 puntos del Producto Bruto Interno. O sea, la quinta parte de lo que se le dio anterior al 2002 de rentas generales. Es decir, estaba casi el 50% del presupuesto del BPS financiado por rentas generales y hoy es la quinta parte de eso. Pero también hay que decir de que el Banco de Previsión Social, con esos menos recursos, administrado distinto, logró tener un equilibrio y logró mejorar su gestión, logró mejorar su imagen y logró avanzar en una cantidad de aspectos en materia de seguridad social. Y hoy, 20 años después, una de las promesas que se hicieron, uno de los mitos que fundamentó la reforma, era que se le iba a aliviar el peso que el Estado iba a tener sobre las cuentas públicas. O sea, el costo fiscal de la seguridad social iba a disminuir, pero resulta que no disminuyó, porque el Banco de Previsión Social está recaudando menos y debería recaudar más si ese dinero quedara, porque el Banco de Seguro está perdiendo y porque el Estado se está endeudando pidiéndole a la AFAP el dinero que antes era del Estado. Y además hay una cosa bien interesante que antes era de los... Es decir, no es que, a ver, permítame, sí, no es que era del Estado. El dinero era de los particulares. Sí. El Estado se lo sacaba para financiar la seguridad social. Ahora ese dinero está en un fondo, sigue siendo de los particulares, de los que lo ganaron, que se lo prestan al Estado para que invierta dinero que no tiene. Sí, es decir, en este caso genera dividendos para el particular. En este caso iba el Banco de Previsión Social y se pagaban las jubilaciones. Sí. No le iban a prestar al Estado. Una comisión de 260.000 dólares por día como estamos pagando, ¿no? O sea, el costo que tiene el dinero me parece que es demasiado. Hoy tenemos problemas en el Banco de Seguro. El Estado tuvo que endeudarse, o sea, emitir papeles en UR por 1.000 millones de dólares en UR.
para tratar de calzar al Banco de Seguro del Estado. Eso es un peso importante para el Estado. O sea que el hecho de que esto le iba a salir más barato al Estado está cuestionado y creo que necesita tener alguna revisión, ¿no? Porque, ¿Y cómo salimos? y hay una propuesta que es inmediata para los cincuentones, porque a esos trabajadores que fueron obligados a participar en un negocio y les fue mal, hay que permitirles salir de la FAP, volver al BPS. El artículo 27 puede ayudar, pero no va a compensar la diferencia que hay de un 30 a un 35% en el monto de la jubilación. ¿Cuánto compensaría? Y digo, todavía no, depende de cada caso, porque depende cuántos años trabajé antes del 96 y qué salario tenía por encima de 5.000 pesos. Pero no va a alcanzar para compensar esa diferencia tan grande que tienen estos trabajadores. Esa es la solución para esta generación, para este grupo de personas que se ve perjudicado por la ley. Y la otra solución es discutir una reforma estructural de la seguridad social, donde entre todos los actores, el gobierno, las AFAP, los empresarios, los trabajadores, los jubilados y todos aquellos que participan en la matriz de protección social que tiene Uruguay, se produzca un debate para discutir cuál es la seguridad social que nosotros queremos. ¿Usted plantea un debate sobre cuál es la seguridad social que queremos en un momento de crisis económica? Y lo que pasa es que hay que justamente... No me tiene que convencer a mí. No. Mire al gobierno. Mire que a mí no me tiene que convencer. Ni siquiera me pongo en el abogado del diablo, me pongo en una situación como decir, es el peor momento para salir con esto. Al contrario. A ver. La seguridad social siempre surgió después de una guerra o de una catástrofe. Porque después de una guerra mundial se necesitó tener un sistema de seguridad social que proteja a los trabajadores. Siempre la seguridad social se constituyó en los países o se fortaleció en los países a partir de la crisis. Por ejemplo, aquí en la crisis del 2008 nosotros introducimos flexibilidades para el seguro de paro y para las jubilaciones. Bien. Estábamos en una crisis. Bien. Y después esa flexibilidad hicieron de que la crisis del 2008 se enfrentara en mejores condiciones y esas modificaciones quedaran para el futuro. Y en la crisis que tenemos hoy, muchas de las reformas que hicimos ayudan a que la crisis se pueda atenuar los costos sociales que hay. Por ejemplo, con los seguros de paro parciales, especiales, con algunas modificaciones que hicimos para proteger a los trabajadores y logramos con eso mantener el consumo interno. ¿Y qué le dice hoy a los cincuentones? ¿Qué es lo que tienen que hacer los que nos están escribiendo? Mire, pregunta, si invierte el Banco de Previsión Social el dinero que recauda o solo lo usa para pagar las jubilaciones y las pensiones. No, hoy el sistema que tenemos es que tenemos una recaudación y nosotros con esa recaudación pagamos las prestaciones, no solamente pensiones y jubilaciones, sino otras prestaciones también. Bien. Porque la función del BPS no es dar ganancia y la función del BPS tampoco es abatir los déficits fiscales que tiene el Estado. Bien. El BPS tiene que lograr, como Instituto de Seguridad Social, cubrir a la mayor cantidad de personas ante la contingencia de perder el trabajo, perder la salud o perder el ingreso. Hay otras reparticiones del Estado que tienen mucho más responsabilidad para buscar una solución al déficit fiscal y a las dificultades que hoy está enfrentando el país. La seguridad social, los cambios en seguridad social se tienen que hacer con mucho tiempo. Y aunque estemos en una crisis, tenemos que pensar qué seguridad social queremos los uruguayos. ¿Sabe que hay alguna consulta? Hay una televidente que dice, hola, soy cincuentona, me jubilan en un mes por enfermedad. ¿Qué tengo que hacer? Ya no puedo hacer nada. ¿Me arreglarán la situación? Hay otra de 54 que también jubilan por enfermedad. La FAB le paga 3.000 por mes. Sí, ese es el resultado. Cuando nosotros nos piden todas las respuestas, nosotros tenemos que decir qué sentido tiene mantener toda esta arquitectura, todo este esquema, digamos, donde se benefician los privados, pierde la gente y perdemos toda la sociedad a través de los impuestos, pagando este sistema, y los resultados son magros. Porque digo, 3.000 pesos de jubilación por la FAP. Seguramente esa señora por el BPS... Tiene 54 años, todavía no tiene... Sí, y seguramente por el BPS tiene una jubilación mucho mayor. ¿Una prejubilación o una...? Sí, es un subsidio transitorio que después se va a transformar en una jubilación definitiva. Pero para esa señora, digo, los casos particulares, yo les pido que se comuniquen con la representación de los trabajadores. Estamos en el 5º piso del Banco de Previsión Social, el edificio de la vieja Caja de Asignaciones. Que se comuniquen con nosotros al 2401-0242,
o al 2401-0355. Eso es la dirección mismo del directorio. Sí, es el teléfono directo con la representación de los trabajadores. Pero mire que mucha gente ya ha ido. Mire acá, nosotros consultamos por la derogación del artículo, fue solo por agenda. Nos hicieron el cálculo, nos mostraron que el cálculo era peor de la jubilación si era solo por BPS. Entonces, ¿nos conviene quedarnos también con la FAP? No entendimos nada. Mire que por eso yo le decía recién y no lo quiero ni siquiera corregir. Le pido que entienda que hay una cantidad de gente que tiene la sensación de que las explicaciones no son claras y hay una enorme incertidumbre. Bueno. Ni qué decirle con la preocupación. Mire que no vamos a tener la tarde para esto. No, por yo supuesto, quiero... Eso que ha hecho esta gente, lo han hecho muchos. Acá en el canal hay muchos compañeros que han ido al BPS, sacado hora, ido a preguntar. La gente está motivada, pero la solución no puede venir de esa gente. Esa señora que habla del artículo 8 de la ley, en realidad, y alguno que haya ido a consultar y haya tenido información de parte del Banco de Previsión Social, son los que estaban comprendidos dentro de una ley que se aprobó hace un poco más de 2 años, que es la ley 19.162, que permitió que algunas personas se pudieran desafiliar y otras personas pudieran revertir la opción del artículo 8, pero no están comprendidas dentro de esta gente que estuvo obligada a participar, porque esa consulta que se hizo en el BPS es para aquellos que no estaban obligados y que se afiliaron voluntariamente. Ajá. Entonces, digo, son casos diferentes, ¿no? Volvemos en instantes, estamos en vivo, por cierto, recibiendo las consultas de ustedes. Pueden escribirnos a La Tarde en Casa, van las dos E, la de la tarde y la de en casa, @canal10.com.uy, o el Twitter es @latardeencasa, el Facebook La Tarde en Casa. Por todos esos lugares canalizamos las preguntas y seguimos aquí compartiendo en vivo con el representante de los trabajadores en el directorio del Banco de Previsión Social, Ramón Ruiz. Y nos whatsappean también, ¿no? Y nos whatsappean, Nos exacto. whatsappean por el 093-566355. Acá no hay durante ni después. Presentó Cascada, agua pura, agua nuestra, 23 11 11 11. Presentó Dedicar servicio de acompañantes para su plan familiar desde solo 499 pesos por mes. Llámanos al 291757.